Hola, les quiero hablar de mi columna en el periódico El Tiempo, la cual he llamado Pobre Bogotá. Y es fundamentalmente porque la ciudad va a afrontar lo peor de la pandemia con un plan de desarrollo no solamente errático, sino totalmente desfinanciado. Y vamos por partes. ¿O por qué digo esto? Bueno, antes comentar que es increíble que el Consejo de la Ciudad hubiera aprobado un plan de desarrollo con tan burda manufactura. Pareciera o que los concejales no leen o que están muy mermelados para no advertir este tipo de errores. Ahora, desde lo básico formal, el plan que consta de 618 páginas tiene una presentación que no se corresponde, una presentación de principiante. Es un plan de desarrollo de un copiar y pegar, se ve simplemente al leerlo, con logros ininteligibles, como en la página 144, o con contradicciones de un párrafo a otro, y errores además, como en la 238 sobre inversión extranjera. Y así sucesivamente, es ese tipo, digamos, de plan que ni siquiera respeta las formalidades. Desde el punto de vista conceptual, el plan establece una métrica para hacer la perspectiva de lo que puede ser el crecimiento económico este año en Bogotá. Y dice, si hay un mes de confinamiento, muy posiblemente el crecimiento sería 0,8%. Si hubiera 2 meses, pudiera ser del menos 4,2%. Y periodos adicionales de confinamiento, el decrecimiento sería mayor. En ese momento, Fedesarrollo ya señalaba que podíamos tener un decrecimiento del 7,9% este año. ¿Por qué esto es problemático? ¿Por qué hay una incongruencia? Porque el plan de desarrollo adopta 4,2% cuando ya era claro que íbamos a tener más de 2 meses de confinamiento. Pero adicional establece un objetivo de pobreza del 11,42%. Curiosamente, el mismo plan señala en su interior que ese objetivo de pobreza sería con un crecimiento del 0,8% este año. Ya les he comentado, el plan establece un 4,2% que además está desfasado, entonces el objetivo de pobreza del plan es pura carreta. Y ese tipo de errores están diseminados en todo el plan. Por ejemplo, establece como objetivo reducir lo que paga el estrato 1 y 2 por transporte público, pero en ningún momento señala cuál es la herramienta o cuál va a ser el instrumento para reducir los gastos de transporte público de los sectores o de los estratos 1 y 2. En el metro de Bogotá, la alcaldesa había anunciado su extensión hasta la calle 100, con bombos y platillos en los medios. Pues por arte de magia, ese objetivo o ese propósito desaparece del plan. Eso sí, no se dice en el plan quién va a pagar los platos rotos por los estudios ya contratados por la empresa Metro para la extensión del supuesto metro hasta la calle 100. Y así sucesivamente, les insisto, está plagado con este tipo de errores, por eso los invito a leer no solamente la columna, sino el que pueda, el plan de desarrollo, pero por lo menos la columna. Otro tema, y aquí es el tema, digamos, yo diría que más sustantivo de los errores del plan, es que está desfinanciado. Comenzando por una ardid o una estratagema que me parece de la peor factura, y es que es sumar supuestas inversiones de 5 años cuando el cuatrienio es de 4. Eso pareciera solo ocurrir en Bogotá y quizás también en el plan de desarrollo de Cundinamarca, pero en general los mandatarios locales del país se apegan a señalar que sus inversiones son por 4 años. Entonces aquí son 19,2 billones de inversiones del año 2024 que no se corresponden con este gobierno y que hay que restarle a unas supuestas inversiones de 109 billones. Es decir, ahí tendríamos ya menos de 90 o 90. Pero además señala 6,2 billones de inversión privada en, digamos, o una inversión de la ciudad gracias a APPs o inversión privada. Pues eso nunca la ciudad lo ha logrado. Entonces, pues, además en tiempos de pandemia o con las consecuencias económicas catastróficas que esto nos puede dejar, es un objetivo casi imposible. Habría que restarle posiblemente todos los 6,2 billones digamos, al plan de desarrollo como supuestas inversiones. Y así sucesivamente. Si tiene un objetivo desfasado de crecimiento económico, muy posiblemente los tributos o los, digamos, ingresos de la ciudad también se van a ver golpeados.
incluso adiciona 1.5 billones de pesos por gestión, digamos, de recursos vía contribuciones de parqueaderos y, bueno, otra serie de cosas que en la situación actual va a ser muy difícil. Es decir, el plan está completamente desfinanciado. Uno se preguntaría, ¿y cuál es el objetivo de presentarle a la ciudad un plan con esas características cuando va a ser, va a tener que ser cortado y ajustado dramáticamente? Pues vayan ustedes a saber, yo creería que es pura politiquería. Pero la politiquería en efecto se advierte en el plan cuando, por ejemplo, se dice que se va a establecer o que se va a otorgar en la ciudad el mínimo garantizado, el ingreso mínimo garantizado. Ustedes han visto el debate en las últimas semanas acerca del tema, lo posicionaron unos investigadores de Colombia, pero también la CEPAL produjo un informe el pasado 12 de mayo donde señalaba el concepto de ingreso mínimo o ingreso mínimo garantizado. Pues resulta que lo que hace la ciudad es simplemente reempaquetar subsidios al transporte público, a los servicios públicos y otra serie de cosas y señalar que eso es un ingreso mínimo garantizado. Eso no es de acuerdo a la conceptualización de la CEPAL. Eso sí, la alcaldesa cuestionó al gobierno nacional por no apoyar la idea desde el plano nacional. Entonces, pura politiquería. Pero uno que me parece aún más grave es el tema del sistema distrital de cuidado. Resulta que la alcaldía pretende, o es muy loable, eso sí, el propósito de que haya una redistribución de tareas domésticas entre lo que hacen los hombres y las mujeres. Ya sabemos que las cargas mayores pues han sido históricamente para las mujeres y eso hay que corregirlo. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso digo que es un objetivo loable. El problema es que eso no se hace por decreto. Y segundo, el problema es que el plan no establece ningún tipo de instrumento para, digamos, redistribuir eso que sería un objetivo de cambio cultural inmenso. Simplemente es un tema al final en el plan de desarrollo de percepción. Entonces, digamos que eso lo que crea es una nueva decepción para la ciudad y no podemos jugar con los ciudadanos de esa manera. No es serio, no es correcto. Eso es una conceptualización, yo diría, chavista y un poco desatinada de lo que es la administración pública y los alcances y las posibilidades de la administración pública. Entonces, en resumidas cuentas, por eso señalo que hay pobre Bogotá y Dios mío, pobre Bogotá, con los que no puedes pasar en estos próximos 3 años.